yo no le voy a arrancar hojas a la Constitución. Lo que a mí me llamó mucho la atención es esa especie de berrinche que hace Norma Piña. Se quejaban de la falta de Estado de Derecho, iban a hacer algo aberrante, pues, es declarar algo inconstitucional que ya está en la Constitución, pues qué locura, ¿no? Es como decir que vamos a hacer una santa inquisición y vamos a expulsar a Jesucristo, ¿no? De la iglesia. Cuando sucedió lo del Pacto por México, ahí, por ejemplo, lo mandaron también a la Suprema Corte y para nada dijo la Suprema Corte, nosotros no nos podemos meter ahí. Que hizo Mexicanos contra la Corrupción, y a propósito que Claudio X González estaba ayer afuera en esa marcha, que se llamaba El Poder Familiar de la Federación, Mexicanos contra la Corrupción, en 2018, donde hablaba Aarón de toda la red clientelar y familiar a 7,000 servidores públicos. Entonces sí, pues... No es una reforma al Poder Judicial, ni la reforma como tal. Lo que se está discutiendo es una reforma electoral al Poder Judicial, porque lo que se está modificando es la forma en la integración a través de un esquema de elección, que ojalá este ministro no se hubiera esperado hasta el día de la elección y con esto te hubieras podido evitar cualquier tipo de crítica en lo personal para Pérez Dayán. Por mejor preparado que estés, si no tienes un padrinazgo que ahí te apoye, no vas a llegar a magistrado. Como tampoco vas a llegar a los comités ahorita. Eso, bueno, pero eso estamos todavía en la etapa de especulación. Vamos a ver cómo. Así me decías la otra vez cuando yo te hablaba de los perfiles. ¿Qué es lo que te acabo de decir? Que tampoco voy a... Al final de cuentas, bueno, ayer se pensaba que la votación iba a ser 8-3, un bloque pues que está en contra de la reforma judicial y necesitaban esos 8 ministros para que pudiera iban a dar pie a la revisión, pues, ¿no? de la que si era inconstitucional o no la reforma. A final de cuentas decide Pérez Dayán de que pues no tienen esa facultad para hacerlo, lo que ya se había dicho también antes, y vota conforme a como él había venido votando y lo había declarado también en aquella famosa frase donde dijo yo no le voy a arrancar hojas a la Constitución. Y entonces ahora resulta que es un traidor para quienes no están a favor de esta reforma. Y bueno, hasta ahí duró el corrido. Lo que a mí me llamó mucho la atención es esa especie de berrinche que hace Norma Piña y trata de decir, no, pero bueno, con 6 se puede, con 6 podemos, o sea, minoría simple, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, al final de cuentas dijeron no, González Alcántar Carrancá dijo, no podemos con 6, en fin. Entonces, bueno, ya la supremacía. Había también una propuesta, un proyecto ahí de González Alcántar Carrancá, donde pues era una especie como un término medio, una salida más que jurídica, política, y que a mí en lo personal me parece que para mí ese hubiera sido lo mejor, y yo pensaba que en realidad ese era el fondo de Andrés Manuel López Obrador, de que se votaran únicamente por ministros de la Suprema Corte y ciertos tribunales, o sea, magistrados de ciertos tribunales de circuito, porque es todo un embrollo esto. Vamos a estar votando como por 50 personas. Hay un experto en medición de tiempo y todo esto en votaciones electorales que dice que si con la misma afluencia de votación que hubo el 2021, si existe la misma, vamos a durar 2 días, o sea, la cola en votar. El 24. En 24, perdón, sí, el 2024. Pues tardaríamos 2 días. 2 días en terminar de votar por todos los juzgadores que vamos a votar. Bueno, es un embrollo. Yo pensaba que esa era la jugada, pero que bueno, había que exhibir a los que pues siempre habían estado ya de manera, tú has criticado la opacidad con que se ha manejado el Poder Judicial y bueno, había que ponerlos en la plaza pública para que los ciudadanos de a pie como yo, pues conociéramos lo que son, ¿no? Los integrantes del Poder Judicial, no todos por supuesto, pero sí esas élites que controlan esto. Pero no, resulta que pues vamos a votar por un chingo de gente que me parece que va de qué embrollo, pero bueno,
Bueno, Roberto, a ver, comenzamos contigo, Roberto. ¿Cómo viste esto de ayer? Bueno, yo creo que, eh, honestamente creo que el ministro, más bien creo que los otros 7 de los 8, ¿no? O sea, el ministro Pérez Dayán fue el único congruente. Los otros estaban tratando de hacer algo que se quejaban de la falta de Estado de Derecho y iban a hacer algo aberrante, pues es declarar algo inconstitucional que ya está en la cuestión, pues qué locura, ¿no? Es como decir que vamos a hacerle una santa inquisición y vamos a expulsar a Jesucristo, ¿no? De la iglesia. O sea, eso es una locura, pues es una cosa que de origen está mal. Qué bueno que no se logró, independientemente de que yo no estoy de acuerdo con la reforma, ¿no? Pero creo que hubiéramos caído en un estado vamos a decir, de falta de Estado de Derecho todavía peor que el que estaban pidiendo. Porque entonces los vaivienes de las decisiones jurídicas, es decir, en la parte de la sanción o de la declaraciones de, ¿cómo se llama?, de sentencias de todo tipo, resoluciones, estaban empezando a dar, vamos a decir, la pauta para que de aquí para real todas tengan una carga política. Y eso es una falta de Estado de Derecho, o sea, por donde. Entonces yo creo que celebro que eso no haya sucedido, ¿no? Y los retos que se vienen para la 4T, gobierno, los puedan sacar adelante por el bien de todos, pero se les vienen dos retos tremendos. Uno, que tiene que ver con, después de tanto pleito, es decir, tanta discusión de dimes y de temporas política, pues le quedó ahí una propuesta tal como ellos querían. Ahora hay que operarla bien, uno, técnicamente, considerando todos esos factores que tú decías, logísticos, presupuestales, simplemente presupuestalmente, creo que te mete como unos 12,000 millones de pesos el chistecito, ¿no? Operarlo a nivel nacional, que esos 12,000 millones de pesos se los dieran al Poder Judicial para que fueran bien gastados, bien supervisados, o al Ministerio Público, que tanta falta le hace, pues que a lo mejor fuera otra cosa, ¿no? Pero bueno, no sucedió. Ese Ellos presupuesto fueron ya lo elegidos tiene para tomar etiquetado el decisiones. INE, Roberto. Bueno, están tomando las decisiones ellos se tendrán que hacer responsables. El otro gran reto, pues que yo le digo es que, pues, y, y ven, viene el caso ahora, para mí es donde sí influye mucho el nombramiento, es como el potrillo, él va a estar en la comisión del Senado que se va a encargar de sancionar los candidatos, armar la propuesta de cada ministros. Si nos resulta una hoja con amigo del amigo, o nos resulta una hoja de candidatos de pura gente incondicional a la 4T, ay mamacita, pues van a dar por cierto todo lo que se dijo de ellos en su contra. Entonces, tienen una gran responsabilidad y la única contención es decir, aquí la presidenta juega un papel fundamental porque la autocontención que ellos tengan, que los va a limitar evidentemente por la cantidad de posiciones políticas que tienen, que no corresponden al número de votos, que es otra discusión que ya dimos, ¿no? Entonces el punto es que ahorita, si ellos se pasan y aprovechan y se desbocan, pues vamos a ver, pueden llevar esto a muy mal término en cuanto a sus resultados y pueden también causar pues un problema que caiga vamos a decir, en el ámbito de la otra contención que existe, Aarón, que es la realidad, es el mercado, es la sociedad, es todos los entes que pueden reaccionar ante una pérdida del Estado de Derecho. Entonces, así son las transformaciones. Se trata de caminar en en un filo delgado y ojalá no se caigan ni se corten por el bien de todos, ¿no? Bien, Wendy, como diría Juan Gabriel en aquella canción, ¿no?
pero qué necesidad, para qué tanto problema. O sea, esta integración de los comités evaluadores con gente, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, con gente afín a ustedes, a la 4T, o sea, ¿para qué? O sea, dándole todavía más armas a la oposición precisamente para seguir torpedeando lo que fue lo que fue, porque ya es constitucional, claro, ¿no? Esta reforma judicial, que no hay más que... He escuchado algunos argumentos de parte de la 4T diciendo, bueno, pues es que no quiso participar la oposición y decían que no iban a formar parte de toda esta faramaya. Bueno, eso está, pues, yo a mi ver digo, bueno, pues qué güeyes, ¿no? La oposición que no aprovecha y dejan el camino libre así, pero esa no es una justificación como para que pongas ahí a los compadres, al cercano. Entonces, pues, ¿qué se va a esperar de la selección de los perfiles a candidatos a juzgadores? Sí, como comentábamos la vez pasada, Aaron, yo creo que eso definitivamente pues se puede mejorar algunos de los perfiles que se estaban señalando que eran cercanos, que se comentaba en la mesa. Yo quisiera también, a la par del tema del comité de selección, que se puede fortalecer mucho, quisiera comentar algunas cosas de lo que estabas diciendo y de los retos que vienen, que también, bueno, comentaba Roberto, pero a ver, yo creo que de entrada la discusión pudo haber sido distinta, pero tiempo atrás, en otro momento. El presidente también, el expresidente, hoy expresidente, el presidente del 18 al 24, pues varias veces hizo llamados al diálogo y a la discusión, y también hizo llamados, digamos, a una sensatez por parte de la Suprema Corte. Es decir, cuando se hablaba de reducir los salarios, de entrar en una dinámica distinta, y en lugar de eso, pues buscaron más bien cómo hacer que prevaleciera, cómo ampararse frente a eso. Entonces se fueron cerrando, no que se cerraran los puentes y el diálogo, pero sí creo que fueron agotando los tiempos en ese sentido y las rutas que se pudieron haber tomado diferentes a propósito de lo que se está comentando. En relación con lo que al final de cuentas ayer se determinó, pues bueno, pues ya se dijo, coincido, tanto Alberto Pérez Dayán, Loreta Ortiz también decían, no se puede revisar el sentido de las reformas constitucionales. Y ahí creo que habría que decir algunas cosas más. Un dato interesante que daba a propósito, que también se mencionaba, Darbe López, en la mañana lo escuchaba con Juan Carlos Zúñiga, digo la fuente completa, porque daba ¿Cómo rinde ese dato? Muy interesante lo que decía, porque decía que cuando sucedió lo del Pacto por México, ahí, por ejemplo, lo mandaron también sí. A la Suprema Corte, y para nada dijo la Suprema Corte, nosotros no nos podemos meter ahí. Entonces, es interesante que ahora sí hayan pretendido algunos meterse, digamos, buscando, pues, estirar la liga, como se ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que la determinación fue la correcta, yo la celebro. Creo también, sí creo que con todos los retos que conlleva y que va a conllevar una elección en esos términos, creo varias cosas. Una, pues que sí habrá que ver todo lo que sea mejorable a través de leyes secundarias, todo lo que sea mejorable para estas reformas que se hicieron, pensando que auténticamente le sirvan a la gente. Yo creo que ese debe de ser el espíritu de todo esto que se está haciendo. Y también creo que, bueno, pues es interesante como dato lo que decía la presidenta de la República en la mañanera de ayer, o sea, sin demérito de nadie que trabaja en el Poder Judicial, mi respeto, ya se les decía que no se les va a afectar a los trabajadores, pero a ver, presentaba la presidenta ese estudio que hizo Mexicanos contra la Corrupción, y a propósito que Claudio X González estaba ayer afuera en esa marcha, que se llamaba El Poder Familiar de la Federación, Mexicanos contra la Corrupción, en 2018, donde hablaba, Aarón, de toda la red clientelar y familiar a 7,000 servidores públicos. Entonces sí cuestionaba, y me parece pues una pregunta muy legítima, pues ¿cuál carrera judicial? Entonces yo sí creo que es pertinente que revisemos esto para inaugurar un nuevo momento, pero sí tenemos que hacer el llamado a la responsabilidad de todas las partes. Yo coincido por completo, y si Morena tiene, vamos a decir, está ejerciendo esto, ha tenido una mayoría, pues consecuentemente también tiene una mayor responsabilidad, pero no se quita también la responsabilidad de otros actores y actoras sociales que piensen diferente, que también tienen su grado de incidencia, los que son representantes populares, por ejemplo. Muy bien. A ver, Pato, como le decía, ¿te acuerdas las hermanas de mi banco de ensalada de locos?
cierra tu Maritza, yo siempre abro. Loco Valdés y Alejandro, y el Héctor Lechuga. Oye, mira, yo siempre voy a sostener que esto que se discutió ayer y que, por cierto, fue una controversia presentada por partidos políticos de oposición, no es una reforma al Poder Judicial, ni la reforma como tal. Lo que se está discutiendo es una reforma electoral al Poder Judicial, porque lo que se está modificando es la forma en la integración a través de un esquema de elección. No se está hablando de otras cuestiones. Es la primera etapa, lo ha dicho la presidenta. Muy bien. Por lo tanto, la primera etapa se debe llamar reforma electoral al Poder Judicial. ¿Estás de acuerdo? No seas exigente, hombre. ¿Cómo eres detallista? Digo, Ahora bueno. te salió lo detallista, cabrón. No, porque siempre te lo he dicho. Dos, ¿qué es lo que en Para todo detalles caso... debería llegar aquí con unas donas, café, algo así. Pues, ¿no? Pero... fíjate, para la que sigue. No, no es cierto. Para la que sigue. Tu tema de análisis aquí era la participación de este ministro de Pérez Dayán. Bueno, él fue propuesto por Felipe Calderón en diciembre del 2012. Y con los esquemas que se utilizaban, donde el Ejecutivo era quien proponía a los integrantes de la Suprema Corte, pues se tenía que contar con una mayoría partidista, es decir, te daba el aval quienes integraban a través de los partidos y representaban a sus bancadas partidistas adentro del poder legislativo, la propuesta que hacía el Ejecutivo. Eso ya no va a existir, para que nos entiendan, eso es lo que se está intentando cambiar. Hay que ver con qué, y eso era lo que le daba, cuando era un sistema bipartidista, la posibilidad a los coordinadores de las minorías de poder exigir puestos en las mayorías. Y te platico esto porque eso fue justo lo que deterioró la composición de los perfiles en estos cargos del Poder Judicial. Es decir, ellos llegaban más por un apadrinamiento de un político que representaba los intereses de un partido que por una cuestión tal vez de trayectoria o tal vez académica. Que sí tenía positivo eso, dentro de todo lo malo que yo he comentado, que al menos se cuidaban las formas. Otra vez volvemos a lo que te decía ahorita. ¿Qué creo yo que no se ha cuidado? Precisamente por esta mayoría que se tiene. No me quiero meter a ver su pasado ni su trayectoria, pero se me hace un exceso una Lenia Batres, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, o sea, no quiero generalizar como luego en el discurso se van a otras cosas, porque es una cuestión innecesaria, habiendo tal vez juristas, habiendo tal vez académicos, existiendo tal vez jueces propiamente de carrera, el llegar al máximo órgano de este poder, este tipo de ejemplos, porque con eso le das argumentos a la propia oposición para cometer una inferencia falacia de vasta generalización y con eso estarlo restregando. Lo propio con la esposa de aquel constructor del aeropuerto, ¿cómo se llama? La Yasmín Esquivel. Es otro ejemplo, etcétera. Entonces, esto tiende a distorsionar esta realidad más cuando pones perfiles políticos, partidistas, dentro de los órganos que tienen que brillar por ser autónomos precisamente para no cometer los mismos errores que hicieron que el mismo ministro Pérez Dayán llegara por un acuerdo popular entre partidos en el Poder Legislativo. Y ahora que se tiene esta oportunidad de la reforma electoral, que por cierto, el artículo 105 constitucional es claro en los 8 votos que se requieren para dirimir cualquier controversias entre poderes, entre municipios o entre diferentes sectores de los 3 órdenes de gobierno. Eso es lo que yo te pudiera criticar. Congruente, pues yo creo que se debió haber sido más congruente desde antes. Esto pudo haber dejado pie a que ni siquiera se le estuviera mencionando ahorita. ¿No? El restregar, sí, ¿no? sí, por eso. El sí decir, fue uno de los ministros a los que más... ¿Cómo el fue, presidente puede poner el que se lee su por gana? eso, Pérez Dayán fue uno de los ministros a los que más cuestionó el propio presidente López Obrador. Le encantaba ir a la Fórmula 1, no tiene nada de malo, nunca he ido yo, pero pues es algo muy fifí, aunque luego pues andan otros ahí. ¿Y no has ido, Pato? No, ni me gusta, cabrón. A la Serie Mundial sí, muchas veces. ¡Eso, no! Y con aguacate, loco, ¿no? Échele doble queso. Es una convicción personal, pues otra vez va a caer todo sobre él. ¿Y qué tienes que entender? No le movieron una sola coma ni le cambiaron absolutamente nada y se sostuvo la presidenta de la República tal y como ya había anunciado que iba a pasar también, ¿no? Porque tú cuando le preguntabas, espérense que determinen los ministros, no me voy a adelantar, traían bien operado el asunto y esto implica operación política también, te guste o no te guste, de otra forma más técnica, como lo decías al inicio del programa, seguramente. Yo que no más cuestiono,
que ojalá este ministro no se hubiera esperado hasta el día de la elección y con esto te hubieras podido evitar cualquier tipo de crítica en lo personal para Pérez Dayán. Es que precisamente, a ver, si estamos hablando de dónde vienen, a mí me llama la atención que el exceso aparezca Lenia Batres o Yasmín Esquivel o alguna de las compañeras que haya propuesto Andrés Manuel, porque pues habría que rascar la memoria de cómo fueron llegando los demás y de parte de quién fueron llegando. O sea, Sí, claro. creo que no hay exceso en eso y no veo exceso en que Lenia Batres sea una ministra y ejerza esa posición vamos a decir, desde esa máxima tribuna, desde la Suprema Corte, pues más para precisar. Es que es militante. Es lo que iba a decir. Bueno. O sea, creo que Sí. sí, pero a mí me parece que más bien era el mensaje del presidente, porque ya traía esto de la elección, y era como el decir, para que Pues vean ahora va que, que sí. y por más veces que me bate en la terna, yo voy a terminar decidiendo, o el ejecutivo en turno, pues, ¿no? Sí, porque si se la Yo creo regresaban. que ese era el mensaje. Y bueno, y nada más en el tema de Pérez Dayán, al final de cuentas, pues si lo propuso en su momento Calderón o lo propuso alguien más, al final de cuentas la decisión que tomó ayer es una decisión que se apega, y creo que en ese sentido, pues, o sea, también hay que resaltarlo, pues, se apega a lo técnico y a lo jurídico. O sea, independientemente de si gusta quién lo propuso, si se le quiere buscar otra interpretación a su quehacer y a lo que al final él determinó, pues se apega a lo técnico y a lo jurídico. Por eso ponía yo el ejemplo de que en otro momento, cuando se había tratado de hacer con lo del Pacto por México, que también había habido ahí acciones, se estaban promoviendo acciones, exactamente, ni siquiera quisieron que atender el asunto No, pues en dijeron, forma ahí se alguna. actuaron muy técnicamente diciendo, no tenemos la facultad para eso. Entonces solamente me parece que está siendo consecuente con ese sentido, con el sentido estrictamente de su papel como jurista desde la Suprema Corte. En ese sentido, lo diría, creo que la Suprema Corte cada vez tendrá que estar más cerca de la gente. Creo que la reforma sí es amplia en ese sentido, no solo como una reforma electoral, sí es la ruta que se toma al final de cuentas de que haya elecciones para jueces, para ministros, para magistrados, pero creo que hay una nueva dinámica de una cercanía distinta, de un poder al que no conocíamos, que estaba muy lejos, que solo accedían. No digo que no haya tomado casos sensibles en el transcurso de los años, no digo que no. Podría poner el caso, por ejemplo, de las resoluciones que tuvieron en materia del aborto. Sin embargo, a través de los años, no eran un poder ni cercano, ni al que se pudiera acceder, que la gente pudiera sentir que ahí estaban sus intereses velados, representados, y muchas veces muchas de las determinaciones se alejaban mucho del sentir popular. Ese también es cierto. Bueno, Roberto. Bueno, es que un juez no debe dar sus determinaciones en función del sentido popular, sino en función de la legalidad. Entonces eso es precisamente lo que está en juego. No es una cosa menor, ahí estriba todo vamos a decir, la cenit de toda esta discusión que hemos tenido. Entonces, es sumamente peligroso que a un juez le vaya a resultar más rentable políticamente darle en uno u otro sentido una sentencia a un procesado, y por eso lo vaya a hacer. Y cuidadito, y si en Estados Unidos hay, y sucede. Entonces, eso es lo que está muy, muy peligroso de este tema. A mí eso me alentaba que no iba a ser pues los puros ministros. Eso es lo que sí me gustaba de la propuesta que habían hecho, inclusive desde el principio, los López Obrador. Y luego fue avanzando a todos los magistrados y jueces, etcétera, y ya se hizo una cosa, pues que quién sabe si era lo que estaba pensado originalmente y quién sabe dónde termine. Ahí está el reto que decíamos. Ahora, Aarón, por último, quiero decir algo. Qué bueno que terminó ya este asunto. Ojalá tengamos la habilidad en la oposición de salirnos de esa agenda, que no creo que es lo que le interesa a la gente realmente. Creo que es una agenda a propósitamente puesta ahí, para que no volteemos a ver temas como la seguridad, como la corrupción, como el tema del crimen organizado,
que inclusive en la última encuesta que salió el lunes, que estuvieron presumiendo mucho los de la 4T en el Financiero, donde Sheinbaum sale con el 70% de popularidad, pues en esos temas sale muy diferente, ¿eh? Se cae hasta el 28% en el tema de cómo está tratando la seguridad, al 21% en la corrupción y al 16% cómo está tratando el tema del crimen organizado. Entonces, son temas muy relevantes del día a día. Yo agregaría un poquito también el de la economía. Ya va a empezar a dar otros signos, o está, ya inclusive se está sintiendo en la clase media, un quejar, un clamor. Ya he visto algunas encuestas donde separan por nivel de ingreso las opiniones y empieza a haber otro tipo de opiniones ahí. Entonces, pero pues en la oposición no hemos tenido la habilidad de poder poner, como decía Wendy al principio, pues ojalá hubiera una oposición que pusiera temas en la agenda, que en un ámbito totalmente democrático hiciera su parte y empezara a aportar ese empuje para llevar al país a donde pues la gente realmente le interesa, ¿no? Yo creo que este asunto del Poder Judicial, sobre todo de quién será el juez y cómo será elegido, porque es lo único que realmente cambió, creo que a la gente de origen ni siquiera le interesaba, no está en prioridad. Creo que se puso en prioridad en función de un discurso político que es el estilo de la 4T, estar haciendo una tensión constante para que cada rato puedan decir quiénes son buenos, quiénes son malos, estar señalando a los que vienen de la mafia del poder, etcétera, etcétera, pero en los temas que ellos escogen y que les son cómodos, ¿no? Roberto, nomás porque luego me parece que es como que andar asustando con el petate del muerto, esto que mencionabas de que, mira, de entrada estoy de acuerdo contigo en el sentido de que un juez no debe de dictaminar su sentencia en el sentido o en base a lo popular. Sin embargo, creo que alejado a eso, y no digo obviamente que todos, pero sí el común denominador de nuestro poder judicial ha sido todo lo contrario, ¿no? Que, a ver, aquí la justicia siempre, pues es un clamor popular, ahí sí, que es, la justicia es para, el acceso a la justicia es para quien tiene poder económico. Esa ha sido nuestra triste realidad. Entonces yo no vería, o sea, esto de mostrarse tan catastrófico, decir ahora los jueces van a tomar en un sentido popular y ay, la turba del pueblo ahora se le va a dar. Bueno, y digo, por supuesto que no es lo que deseo, pero pues era igual de catastrófico como que el que tiene el poder adquisitivo es el que pueda tener acceso a la No, justicia, si es que se le puede llamar justicia, ¿no? Oye, Aarón, fíjate que tienes toda la razón, Aarón. Yo lo he dicho ahí en tu programa, que tendríamos que empezar aceptando que la justicia en México es un privilegio. Tiene que ver mucho con quién se sabe defender y quién tiene el acceso a defenderse mejor. Pero sin embargo, el cambio que hicieron en la reforma no implica nada de eso, también lo habíamos platicado. ¿Por qué no mejor le metieron a las lo acabas de defensorías de acertar, oficio? Roberto, que ahora a lo mejor van a Espérame, estar más déjame, es que no he preocupados por terminado, tomar una decisión no he, popular. no he terminado la idea, pues no he terminado la idea. A nada de eso le metió la reforma, ¿eh? A nada de eso. Ahora, el hecho de que ahora el incentivo para un juez sea quedar bien con la gente que lo eligió, o en su caso reelegirse, el sentido de sus va a tener mucho peso. Eso es una realidad, el sentido de sus sentencias. Entonces, eso es delicado, Aaron, porque puede ser que sea justo y legal algo que tienen en mano y que aún así le busquen cómo declararlo culpable, ¿eh? Sí, sí es preocupante porque la No, justicia y no debería estoy queriendo ser, ser catastrófico tampoco, no estoy diciendo que así va a ser en todos los casos, pero es muy delicado. Un solo caso que sea así es como el principio bueno, creo que son, no sé si sea abogada Wendy, pero por lo menos el Pato sí. Hay un principio, pues, ¿no? Que es el del mínimo daño, pues, ¿no? No se puede, el amparo de hecho está basado en eso, pues, ¿no? Con la sola posibilidad que te sea afectado irreparablemente algún derecho, ya todo el poder del Estado tiene que actuar. Entonces, ese principio va a estar ahí muy, 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 muy sujeto a interpretación.
Sí, a ver, yo lo que quiero dejar en claro es que, o sea, sí estoy de acuerdo, la justicia no debe tener etiquetas de clase social, pero Pero sí la ha tenido por tampoco muchos creo años. que Sí la ha la ha tenido muchos por años muchos que ha sido para quien puede pagar, para la élite sobre todo, ¿no? Exacto. Y entonces yo no, tampoco creo que esto hay que verlo con ojos de va a ser catastrófico porque ahora van a decidir en función. Bueno, pues es que hoy en día se decide en función de un poder adquisitivo, Pero, por ejemplo, ¿no? Aaron, No digo todos, insisto, no. Pero si esta fuera una reforma de fondo, ustedes dos acaban de dar en el sí, clavo con algo. La Defensoría de Exacto. Oficio, esa es muy buena, la federal. en qué parte se describe Sí, aquí? Por ponerte pero un ejemplo, para que es no la sea algo de primera etapa, élites. y lo que en teoría, y ojalá así sea, no, yo tampoco voy a meter las manos al fuego de que así va a ser, y menos viendo cómo conforman estos comités de evaluación, pero en teoría, y lo que yo estoy de acuerdo y simpatizo con esta reforma, es que se garantizaría Aarón, una nomás, mayor independencia, yo les quiero hacer y esta con eso reflexión. vas de gane, porque derivado de esta cuestión de famosa tomar decisiones carrera populares. espérame, A esta ustedes famosa dos. carrera de judicial, que, a ver, ya sabemos, Bueno. si no por mejor preparado que estés, si no tienes un padrinazgo que ahí te apoye, no vas a llegar a magistrado. Como tampoco vas a llegar a los como tampoco vas a llegar a los por comités eso, ahorita, ¿eh? Es lo mismo, bueno, pero es eso lo estamos mismo. todavía en la O sea, etapa para de empezar. especulación. Vamos a ver cómo. Así me decías la otra vez Por cuando yo te eso. hablaba de los perfiles. ¿Qué es lo que te acabo de decir? Que tampoco Bueno, voy a meter al mano. Te hago esta reflexión. Yo les quiero hacer esta reflexión. Pero Vamos hay a pensar hay que- si en hay que- términos de reflexión. cuestión popular, porque tienes que seguir manteniendo el voto. O sea, ahora para poder acceder a este cargo, que no está mal, porque hay democracias que así lo hacen. ¿Qué cosa? El ser electos a ocupar un cargo en el Poder Judicial por la vía de la elección. Vamos a suponer que en el Bajío, una sociedad tradicionalmente conservadora, los magistrados y los jueces de distrito, se les ocurre que quieren prohibir el aborto, por más que exista la supremacía constitucional, por más que a raíz de la reforma de la ley de amparo de abril esta ya no tenga cuestiones generales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Con un derecho ganado. Y yo ahí les pido que volteen a ver estos Por los ejemplos, riesgos. yo ahí les pido que volteen a ver estos ejemplos, particularmente en causas como esta, de lo que está ocurriendo, y ya sé que me vas a decir que el imperialismo yanqui, pero nos llevaban décadas ¿De qué? en términos de libertad para la decisión en la toma, vágame la redundancia, en la toma de decisiones de la mujer. ¿De qué? Déjame, Están más atrasados en cuestiones bueno, de derechos. yo quiero que volteen a ver No las tiene- decisiones de la Suprema Corte y los jueces estatales que han sido electos en los Estados Unidos, particularmente en el tema del aborto. ¿Qué? ¿Cómo le tuvieron de que dar Con para razón, atrás? Donald Trump ha ganado dos Exactamente. veces, ¿no? Pues sí. Y quiero que veas cómo, por ejemplo, Arizona lo ganan Donald Trump, pero ya se aprueba que el aborto sea legal después de las 15 semanas que nomás se tenían. O sea, Sí, pues aquí también ya se bueno, avanzado. ahora pone eso en el efecto judicial, nomás con esta ¿Pero reflexión. tú eso crees que va a ser debido a la reforma o? No, Aarón, debido al argumento que daba ahorita como un riesgo Roberto Romero, de que como causas populares pueden ahora tener una injerencia directa en la parte de propuesta, digamos, que cualquier juzgador va a tener por encima de tener que aplicar la ley tal cual. Bueno, yo nada más quisiera decir que sí es importante la rendición de cuentas, independientemente, en cualquier poder. O sea, más allá, entendiendo, por supuesto, de que asumen riesgos, de que no deben de ser presionables, todo esto, pero sí es importante la rendición de cuentas, eso por un lado, me parece que en cualquier poder, cualquiera que sea servidor o servidora pública, en ese sentido, no se puede ni se debe exceptuar a nadie. Creo yo también que sí hay que traer a la memoria, yo entiendo que ahora haya para algunos, para algunas sobre todo, yo creo que es perfectible, pero yo creo que habrá algunas que tengan sus focos amarillos o rojos, pues yo sí recordaría algunos casos muy terribles, ¿no? Como las defensas a Salinas Pliego, un gran evasor de impuestos, por ejemplo. Eso sí es, a ver, es que se puede interpretar lo de causa popular de muchas maneras. Eso para mí es alejarse de la causa popular totalmente. La fortuna Por que hizo indebidamente supuesto. García Luna, A ver, Raúl Salinas. Sí, pues, exactamente. y luego le dan para que nomás- maneje la nomás- Feria del nomás- Bienestar Nomás termino, con sus nomás bancos a termino. Salinas Pliego. ABC, por Eso ejemplo, antes, eso fue antes. ABC y lo doloroso de ABC. Y cómo se estuvieron pronunciando, es decir, lejanos, muy lejanos a la causa, al dolor y al sentir popular. Entonces, yo sí creo que al revés, yo pienso al revés ahí que Roberto por completo,
Claro que tiene que estar en el foco de interés de la gente. Claro que no puede ser algo que se aleje del sentir de la gente. Tiene que importarle a la gente cómo funciona el Poder Judicial y cómo tiene que servirle el Poder Judicial. Y eso del maniqueísmo de buenos y malos, pues también hay que recordar que en algunos gobiernos hubo quien llamaba hasta no bien nacidos a la gente que no querían pagar un impuesto. Es decir, muchos han creado, maniqueamente han querido crear entre buenos y malos. El tema y es muchos que sí resultaron muy mal nacidos, como el bueno, Cuate Vargas. y el tema es que, pero el tema es que no puedes apuntar hacia la causa popular. Aquí sí me parece que se tiene que instaurar un nuevo momento en este poder y creo también que todo aquello que sea perfectible, pues se tiene que hacer, ¿no? Y si las leyes secundarias sirven para eso, pues hay que hacerlo y hay que estarlo vigilando. El reto, Aaron, ¿sabes para quién es también? Y poco se discute ahora, que creo que debiese ser ahorita ya el foco central de la discusión, el INE. El INE, claro. Ese es el gran reto justo después de ayer de esta resolución que se tuvo. Porque esto es algo que nunca se ha tenido, no nomás es inédito, como luego se dice. No, la logística que va a implicar, los recursos que se tienen que presupuestar este mismo año. 13,000 millones de pesos. Cuando menos. Y una última cosa, en México lo que se ha criminalizado históricamente es la pobreza. Así es. Así es totalmente. Bueno, Roberto, ¿alguna réplica, algo? ¿O para ya irnos? No, nomás insistir, eso de que las causas populares y que la justicia, pues hagamos mejor una reforma donde sean tribunales en asambleas ahí en el Zócalo y a mano alzada, que decidemos si le prendemos la leña al fuego a alguien o no, ¿no? Entonces, me dicen fatalista, pero yo lo que quiero es ejemplificar, pues, lo que va a pasar en la praxis, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que en todos los casos van a ser casos icónicos, muy representativos, y no ha dado resultado en otros países donde lo han hecho así, ¿no? Entonces, lo otro que decía de los gobiernos que han dicho mal nacidos, se refería al de nosotros. Eso no lo dijo el Memo, nuestros opositores dijeron que lo dijo. Él dijo exactamente lo contrario. Él habló de bien nacidos y no necesariamente el que pagaba un impuesto. Etiqueta. Ok, bueno. Porque no sé quién será este baquetón o baquetona siempre, pero pero le agradezco, ¿no? Que siempre está aquí muy activo No le conozco. Dice, saludos a la maestra Wendy, ojalá ella no ande juntando cascajo arribista, mucho éxito su futura presidenta del partido. Saludos, gracias. Dice Alejandro Castrejón que el patio iba muy bien hasta que saliste con que no te gusta con que desprecias la Fórmula 1. No le entiendo, Alejandro, la neta no le entiendo, güey. No le entiendo. No es que la desprecie, pero no le entiendo. Usuario de camión de urbano y andas con las fifiadas de la Fórmula 1. No, ya ni chingas. Es un deporte, cabrón. No, ¿qué deporte es? Yo no le entiendo, la neta. Ni yo, pero puro fifí. El Roberto sí le gustan esas. Saludos, Alejandro. No, bueno. A mí me decían Aarón Fittipaldi cuando estaba en la prepa, traía una Atlanta. Aarón Senna, pero con C le ponen. Aarón Senna. Bueno, gracias, Roberto. Nos vemos. Muchas gracias y saludos a los cuatro. Me traes una botella de tequila. Bye bye, gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Dale, pues, gracias. Gracias, Wendy. Gracias, Aarón. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.